un espíritu efervescente muy destacado que lógicamente afecta a Canarias también. Empezamos a estar, digamos, como más cerca, pero a partir de ahí hemos jugado vaivenes, diría yo, ¿no? En momentos determinados sí hemos vuelto a situarnos en el contexto, tal vez no tan internacional como el que se planteó Eduardo Westerdahl, pero sí al menos a nivel nacional, a nivel de España, digamos, ¿no? Y sin embargo, en otros momentos volvemos hacia atrás. Ahí tenemos un debate que yo hablaba contigo el otro día, recordarás, en los previos a preparar todo esto, sí, que es entre quienes apuestan por, digamos, nuestra posición internacionalista, como es mi caso, o como era el caso de Eduardo, y quienes apuestan por una reivindicación, a mi entender, más allá de la que realmente debiera ser, de el arraigo, digamos, ¿no? De lo nuestro, esos términos que para mí son resbaladizos, ¿no? Porque yo te comentaba, vale, cuando decimos, no, es que hay que defender lo nuestro, sí, sí, eso es evidente, ¿no? Pero el de Alicante dirá lo mismo, y el de Cáceres también, claro, y el de Valladolid, todo, cada vez que estés en un lugar es lo nuestro, ¿no? Y entonces, con ese planteamiento llevado al extremo, llegaríamos a la Edad Media, donde en cada valle había alguien que mandaba y el puente que había que cruzar o pagabas por pasar el puente o tenías un problema. Entonces eso, por ahí no vamos, ¿no? Yo apuesto más por esa línea de Eduardo Westerdahl. En resumidas cuentas, yo diría que nos encontramos en situaciones de picos más favorables y otros picos un poco hacia adentro. En el momento actual concretamente, yo diría que estamos en un punto un poquito intermedio. Estamos en un punto un poquito de indefinición, a mi entender. Se está trabajando, hay gente que trabaja y mucho, hay entidades que también trabajan y mucho, pero no veo líneas muy claras y no veo tampoco en el ambiente que tú percibas que hay como una alegría, un entusiasmo. No. También es verdad que nos han condicionado todos estos rollos del COVID y toda esa historia, ¿no? Yeah. Pero ahora mismo diría que estamos en un puntito intermedio, en un cierto impasse. En general, me estás hablando del contexto general de las instituciones, de los artistas, de las exposiciones. Claro. Me estás hablando de eso, ¿verdad? Sí, sí. A ver, yo he tenido oportunidad, ya pues claro, mi trayectoria ya es un poquito prolongada en el tiempo. Yo conocí la generación 70, por ejemplo, por hablar de la primera que yo tuve oportunidad de conocer. Es verdad que yo era un pibillo en aquel momento, estaba estudiando, yo termino mis estudios universitarios a finales de los años 70, aunque luego continúo con investigaciones posteriores de posgrado y doctorales, pero ya tengo el primer contacto en los 70 con la generación 70, que aquí en Canarias fue una generación muy buena, muy importante, y de hecho buena parte de los artistas actuales de Canarias más destacados son de esa generación, como es Gonzalo González, como es Fernando Álamo, como es Camacho, Cato Camacho, Valcárcel, García Álvarez, en fin, José Gil, un montón de ellos que, bueno, se me quedan algunos por el camino, lógicamente, pero que son todos bastante destacados. Luego vino un poquito después de ello, vinieron José Herrera, Pepe Herrera, Luis Palmero, pero esos son un poquito posteriores. De hecho, a ellos no les gusta mucho que los pongan en la generación 70, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que en aquel momento, a pesar de que era el final del franquismo, ¿no? Que acaba a mediados de los 70, tú percibías perfectamente en la calle un entusiasmo, una creatividad, unas ganas tremendas de hacer en términos coloquiales, una movida artística exactamente, que se palpaba. Claro. La veías hasta en los bares, hasta en las discusiones, hasta en las reuniones de artistas y demás. Claro. Yo eso ahora mismo no lo veo. Claro. No lo veo. O sea, ahora mismo no hay un momento como aquel, ni una generación como aquella tan potente. Yo no la percibo ahora. Hay cosas, claro, sería el colmo que no, pero no se ve ese entusiasmo, ¿vale? Entonces a eso es a lo que me refería, que tal vez yo ahora veo un momentito como de impasse, de cierta... Sí, de cierta apatía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, una cierta indefinición.
Hoy también es cierto, en aquel momento, por ejemplo, nos ponemos a mirar y a nivel de infraestructura artística, me refiero, no tiene comparación con la actualidad. O sea, ahora mismo estamos en una situación muchísimo mejor que en aquel momento. Claro. Vamos, hoy tenemos el Centro Atlántico Arte Moderno en Las Palmas, un centro puntero a nivel nacional. Tenemos aquí en Tenerife el TEA Espacio de las Artes, ¿me entiendes? Otro centro importante. Es decir, tenemos ciertas infraestructuras para desarrollo artístico que no había en aquel momento. Sin embargo, habiendo conseguido eso, que era absolutamente necesario, eso no ha producido un efecto paralelo en el mundo creativo. Es decir, algo no está carburando o encajando como debiera. Y debiera analizarse. Y a mi entender, no se está haciendo. No se está entrando a ver qué realmente es lo que hay. ¿Por qué no ha producido? O, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, la Facultad de Bellas Artes, en la que yo estudiaste, se crea a finales de los 70. Quiere decir que esa generación 70 empezó antes que la Facultad de Bellas Artes, que es un centro que se entiende importante para generar nuevos artistas. Sí, los ha generado, pero no creando ese potencial, ese entusiasmo creativo que había en ese momento. El concepto de entusiasmo claro, como factor de motivacional intrínseco, no, quizás claro, no es tan sencillo de generar con a lo mejor una carrera universitaria. Pienso que a lo mejor hace falta, por lo que tú dices, un contexto de profesores, pero que al mismo tiempo son artistas que están vinculados, comprometidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y mira, Celso, yo estaba muy interesado en mencionar, que ya lo estás haciendo, algunos de los artistas que podrían configurar esa tradición del arte en Canarias. Y cuando digo tradición, tú estás planteando antes un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Como artista canario y contemporáneo, que es esa relación entre vanguardia y tradición. Porque yo soy una persona que cree, ¿no? Por lo menos bajo mi punto de vista, que ese proyecto internacional, por ejemplo, que planteaba Eduardo, conectado, ¿no? Como por decirlo, con lo contemporáneo, con lo global, con lo puramente humano, más allá de, digamos, de los localismos, ¿no? Yo pienso que quedaría desalmado si no tuviéramos conectado con las raíces, ¿no? O sea, para mí siempre, por lo menos hasta ahora, mi proceso creativo siempre va como equilibrando entre lo universal y lo local, ¿no? Estamos de acuerdo. Y en esa relación de pesos, te pregunto, ¿qué artistas te parecerían a ti interesante destacar en Canarias? Para la gente que no conozca nuestra tradición. Claro, no, pero es que tú has dicho una cosa que vamos, que yo suscribo, pero es que ahí es donde vuelve otra vez a producirse un cierto conflicto innecesario, que no, es que si vas por una vía internacionalista, ya entonces descartas totalmente lo local. Eso no es cierto, claro. ¿Entiendes? Y voy a poner un ejemplo y voy a destacar uno de los artistas que además es uno de los dos artistas más internacionales que tenemos de Canarias, pero sin discusión alguna. Uno es Óscar Domínguez, es ahora mismo el artista más cotizado a nivel internacional, y el otro también súper cotizado, que es Manolo Millares. Bien, si nos fijamos en Manolo Millares, resulta que su punto de partida, donde él se nutre, es de lo local, de la tradición local, del patrimonio local. ¿A dónde va Manolo? Al Museo Canario. ¿Qué se encuentra en el Museo Canario de Las Palmas? Se encuentran los restos de nuestros ancestros guanches. O sea, la cultura aborigen, no ni siquiera la cultura de sus abuelos o bisabuelos. No. La cultura anterior a el siglo XVI. Sí, prehispánica. Prehispánica, exactamente. Entonces, él se nutre de ahí y a partir de ahí, de todo lo que él contempla, es verdad que él pertenece además a una saga familiar importantísima, con una cultura enorme que la tenía dentro de su propia casa, que por cierto, hay que decir, Manolo Millares no se forma en ningún centro de estudios ni nada que se le parezca, se formó a sí mismo y en el seno de su familia. ¿Me entiendes? Así que otro dato importante a tener presente, ¿no? ¿Me entiendes? Y él ahí se nutre de toda esa cultura aborigen y la traslada a el momento en el que él vive y le da luego una dimensión
en el momento en el que él se está moviendo, estamos hablando de los años 50, mediados de los 50 es cuando él se va para Madrid, en el 57 cuando ya se crea el potentísimo grupo El Paso en Madrid, y a partir de ahí que ya él se queda a vivir en la península hasta que desgraciadamente muere de forma prematura a inicios de los años 70. Él va cada vez creciendo más su obra dentro de uno de los planteamientos artísticos que había en aquel momento, que es el expresionismo o el informalismo, como se llama en Europa, ¿vale? Matérico, y él, todas esas mortajas guanches, todos esos cosidos, todo eso que él había vivido y que pertenecía a sus orígenes, lo transporta, lo traslada y lo pone en dimensión internacional. Y ahí está, en todos los museos importantes del mundo. Pero si nos trasladamos a otro artista en un campo diferente, porque coge otra vía, por ejemplo, César Manrique. César Manrique, que es otro artista que alcanza una dimensión internacional importantísima, bueno, pues tiene también que él coge, después de haberse trasladado a Madrid, él está en Madrid, ya él fue anterior incluso que Manolo Millares, él está desde los años inicio de los 50, está ya en Madrid, él sí se formó en San Fernando de Madrid, en Bellas Artes de San Fernando, él sí tiene una formación académica, empieza a desarrollar su trayectoria en Madrid, vuelve a Lanzarote, pero luego se va a Nueva York, y cuando definitivamente decide retornar a Lanzarote, resulta que el campo de inspiración de lo que él se nutre fundamentalmente es su isla, a la que le da una transformación tremenda. Él hace una apuesta pictórica también que se movía dentro de ese expresionismo, podríamos decir, no en la misma línea que Manolo, pero también utilizó lo matérico, las arenas, el alquitrán, etc. Y luego él va derivando hacia un campo más en la línea de conexión con la naturaleza. De hecho, es un tío pionero dentro de lo que hoy conocemos por la ecología, de defensa de la naturaleza, y él se empeña en integrar arte con la naturaleza, respetando la naturaleza, transformándola pero sin agredirla, y que al mismo tiempo el habitante de la isla encaje y eso termine incluso produciendo beneficios, de tal modo que una isla como la Lanzarote, que era isla de migrantes hacia Las Palmas, termina nutriendo a sus propios vecinos y paisanos para que ellos se ganen la vida allí, pues toda esa transformación la hace César, conecta con un movimiento internacional, volvemos otra vez a lo mismo, donde cada vez hay más gente que empieza a entender que hay que buscar los modos de convivir con la naturaleza y no agredirla, no ocuparla, no destrozarla y transformarla brutalmente. Y bueno, esa conexión le permite convertirse en una persona absolutamente reconocida, incluso con premios internacionales en Alemania sobre todo, y un reconocimiento artístico de carácter internacional. De modo que hoy es, junto con Óscar, junto con Manolo Millares, pues posiblemente otro de nuestros grandes artistas. Y así te podría citar alguno más. Estupendo, Celso, me encanta. Estás nombrando artistas que realmente para mí son importantes, curiosamente porque están en ese balance que estábamos hablando entre vanguardia y tradición, o por lo menos que se nutren de la tradición de la cultura canaria para expandir, ¿no? Y transformar en obra que tenga pues, sentido a nivel internacional. Y has nombrado a Óscar Domínguez, bueno, hemos nombrado a Eduardo Westerdal, a Óscar Domínguez, a Manolo Millares, a César Manrique. Martín Chirino, que estaría en esa misma línea también. Exacto, también me gusta mucho la escultura de Chirino, que por cierto, tanto... La espiral, que es un elemento de la tradición aborigen también, claro, pues resulta que Martín Chirino la eleva a ámbito nacional e internacional y claro, se convierte en uno de los elementos más importantes de su escultura, junto con las máscaras africanas, por cierto, y otros elementos también de la cultura aborigen canaria, que bueno, él también absorbe, digamos, y la transporta a ámbitos nacionales e internacionales. Ahí hay otro ejemplo. Claro, Martín Chirino, sí, tienes razón. Yo estaba pensando ahora mientras hablabas, bueno, en concreto, obra que yo he conocido más recientemente, artistas con los que yo no estaba tan en contacto como son
Luis Palmero y Carlos Matallana, que sí. como sabes ellos pertenecieron pues, a un grupo de arte Sí. en los 80, ¿no? Sí, los Sí. 80, ellos son los 80. Tanto Carlos Matallana, que bueno, es muy ecléptico en sus Sí. cosas, pero tiene una parte de su obra que es muy colorista y que trabaja como el paisaje, la tradición, pero también con esa combinación entre, Sí. ¿no? Entre lo abstracto y lo Sí. figurativo y tal. ¿Qué opinas de estos artistas? ¿Crees que continúan la tradición? Bueno, el caso de Luis, al que yo le tengo muchísimo aprecio, la verdad, y sé que tú también, que además hiciste un trabajo sobre él, que él te reconoció. Luis para mí es un artista absolutamente singular, de lo mejorcito y más especial que tenemos, un artista de una sensibilidad enorme, que curiosamente a él se le emparenta mucho, se le vincula mucho con otro artista absolutamente singular, increíble, insólito que tuvimos en Canarias, que es Jorge Orama. Jorge Orama es un artista que se desarrolla en las Palmas de Gran Canaria en torno a la escuela Luján Pérez, que era una escuela de ámbito casi libertario, podríamos decir, es decir, de formadores, de artistas y alumnos que convivían, no eran realmente profe-alumnos, sino casi compartían sus conocimientos, las enseñanzas. Bueno, fue bastante avanzada en su momento esta escuela en la Universidad de Las Palmas. No era una escuela reglada en el sentido que entendemos de los estudios reglados, ¿no? Y sin embargo tenía, ya digo, un valor bastante grande. Porque Orama, sin embargo, fue un artista que murió muy, muy joven, no llegó a cumplir los 30 años, imagínate, y además era un artista con unas necesidades básicas absolutamente fundamentales, de tal modo que tuvo que dedicarse a profesiones laborales que le pudieran pues, permitir tirar para adelante. Sin embargo, con tan poca edad, con tan pocos medios y con tan pocas obras que realizó, llegó a ser un cuerpo de obra que ha trascendido, que ha permanecido y que ha sido reconocido en Canarias en primer lugar. Ha costado más que lo vean fuera de Canarias, pero poco a poco lo han ido viendo también en Madrid, por ejemplo, y que se sustentaba fundamentalmente en el paisaje, la lectura que él hacía del paisaje, pero no desde una posición, llamemos tradicionalistas, ¿no? De ir y pintar el paisaje y dejarlo lo más bonito posible. No, no. Es decir, coger lo espiritual del paisaje, la esencia realmente, que se traduzca la vida, las personas, los ambientes, las vivencias, que se trasladen ahí, se traduzcan a través de su pintura, ¿no? Y una pintura muy sencilla, de líneas muy, muy definidas, muy elemental, con unos colores realmente sorprendentes, muy vivos, y con una serie de elementos nada complejos, pues consiguió ese objetivo. Luis, de algún modo, pero claro, ya en otro momento, Luis Palmero, con una formación, Luis sí tiene una formación académica arreglada, Luis fue incluso profesor de la Facultad de Bellas Artes, bueno, profesor tuyo, sin ir más lejos, y comenzando previamente en una obra que él tuvo anterior a esta que estamos comentando, más conectada con Jorge Orama, donde él juega más con geometría, con unas elementalidades de línea o con cuerpos de composición en donde jugaban un color, incluso a veces un solo color, o dos, tres colores, y en donde la obra incluso perdía los márgenes habituales cuadrados o rectangulares y adoptaba otro formato. En fin, de esa parte más minimalista, pasó luego a esta otra más pictórica, digamos, donde la pintura en sí, los colores, adquirieron más fortaleza. Y Luis logró superar esa barrera que nos sitúa pues, en esta periferia o ultraperiferia, como se dicen los términos geopolíticos,
logra superar y moverse en Madrid de una forma destacada, igual que su compañero José Herrera, Pepe Herrera, con el que él compartió mucho, incluso con algún otro compañero, y logra reconocimiento importante a nivel nacional. De modo que para mí, efectivamente, es uno de los valores más importantes y más destacados que tenemos. En el caso de Carlos Matallana, no ha tenido esa misma línea, digamos, destacada que sí ha alcanzado Luis, por las razones que sean, probablemente porque por sus trabajos y sus ocupaciones no ha podido tener la continuidad que sí ha tenido Luis, porque Luis se ha marcado y se ha propuesto. En fin, pueden entrar distintas variables ahí y, pues bueno, ha alcanzado aquí un papel destacado también, por cierto. Todo hay que decirlo, sobrino de César Manrique, que Carlos Matallana es sobrino de César Manrique. Ya. Qué bueno, Celso, este repaso que le hemos hecho pues a esa tradición de la que estábamos hablando. No sé si hay algún artista en concreto que quieras destacar antes de cerrar este bloque sobre los artistas, porque me gustaría, antes de despedirnos, que por cierto, nos quedan 10 minutos para que se interrumpa aquí la grabación, podemos volverla a iniciar o podemos darla por acabado como tú prefieras. Pero a mí me gustaría tocar dos cosas contigo. Primero, tu opinión. Yo sé que el mundo del criptoarte es un espacio muy innovador, muy nuevo, que apenas en Canarias yo creo que no lo conocemos y que de alguna manera somos pioneros en esto. Pero tú así, con lo que has visto, ¿qué opinión tienes? ¿Qué valor crees tú que nos puede aportar el criptoarte a Canarias? Sí, mira, es verdad y es oportuno que lo saques porque es del tema que estamos hablando. Bueno, yo en primer lugar lo que sí quiero y quiero hacerlo público es felicitarte a ti, Carlos, a Aida, a tus compañeros y compañeras que han tenido la valentía, porque se trata de valentía. Ya te he dicho que a mí el entusiasmo es algo que me contagia y por eso he querido echarles una manita. El mérito es todo de ustedes. Yo aquí simple y llanamente estoy aportando mi experiencia y, en fin, y dándoles a ustedes un poco de calor y de apoyo, pero el mérito es de ustedes y quiero felicitarlos de verdad porque yo pienso que tan importante es este paso que acaban de dar como el que se les abre a partir de ahora. Acuérdate que, como ya he comentado en los previos estos que hemos tenido tú y yo para ir preparando esto, pues te he comentado que desde que cierren ustedes esta convocatoria, inmediatamente deben abrir la siguiente. Muy bien. ¿Entiendes? Aunque se haga muy poquito o se vaya haciendo muy poco a poco, da igual, pero abrirla ya. Porque ya ha generado entre el equipo de ustedes, en primer lugar, que son los organizadores y los que han hecho todo el trabajo, más la gente que les haya querido seguir, pues ya han sembrado, ya han puesto, ¿te acuerdas que te decía? La primera piedra, ¿vale? Bueno, entonces ahora me ha hecho recordar, y me gustaría citarlo, porque yo también tuve oportunidad de conocer en una línea paralela a esta que ustedes están desarrollando ahora, cuando empezó en Canarias la gente que, como ustedes, comenzó a experimentar con el videoarte, con las performances, con las intervenciones, con las instalaciones, etcétera, etcétera. Aquello se vio como muy extraño, no se entendía muy bien, era un poco novelero y sí que atraía a cierto público diciendo, estos locos, ¿qué están haciendo esto? Y tal. Era un público minoritario, básicamente joven, me imagino que como les pasará a ustedes, pero bueno, todo hay que dejarlo que tenga su camino. Y me gustaría recordar a una persona que desgraciadamente ya falleció, de los años 70 también, que es Pedro Garel. Pedro Garel es un artista absolutamente importantísimo al que creo que no le hemos dado toda la importancia que le corresponde. Si mis datos no me fallan, es el único o de los poquísimos artistas canarios que participó en la documenta de Kassel, que está considerada la convocatoria de arte más importante del mundo, que como todos sabemos se celebra cada 5 años, si no recuerdo mal. Bueno, pues él estuvo invitado en la documenta de Kassel. Pedro Garel estuvo situado con el espacio P en Madrid y después el espacio G aquí en Tenerife, siendo absolutamente pionero en Madrid.
vanguardista, vamos, al máximo. De hecho, parte de la gente de la movida madrileña de los 80, como el propio Pedro Almodóvar, convivió y participó y estuvo con él en esos momentos, y ya digo, con intervenciones muy importantes. Este artista se merece muchísimo mayor reconocimiento del que pues hasta ahora se le ha dado. En esa misma línea, y viniéndonos ya ahora al momento presente, pues yo soy el primero que tengo que reconocerlo. No voy a tirarme ahora aquí un gol que no me corresponde, ¿no? Para mí es absolutamente novedoso. De hecho, pues prácticamente la primera persona, salvo algún picotazo muy alterno por ahí, eres tú la que me pone en esta vía. Yo creo que tienen mucho por hacer, más aquí en Canarias, claro, incluso a nivel nacional e internacional, pero oye, da la impresión que se abre un campo ahí enorme. Hoy hay una cuestión, y es que ¿te acuerdas que comenzamos hablando de esos posicionamientos geográficos? Hoy, con lo que estamos haciendo ahora mismo, no hay posicionamiento geográfico. Tú puedes estar aquí emitiendo y te están viendo en México. Y puedes dialogar con alguien que está en México y trabajando. De hecho, él crea en México, lo sube luego a esa galería que ustedes han creado, y está participando un artista de México, igual que ustedes aquí desde Canarias. Eso de las etapas estas que yo te he comentado era impensable. Mira, para acabar la grabación, nos quedan 4 minutos, Celso. ¿Qué le pedimos a los Reyes para el próximo año en el arte en Canarias? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué mensaje quieres enviar a los artistas que nos vean, a las instituciones, a la gente que siga este evento? Bueno, yo lo tengo bastante claro porque es un tema que he masticado mucho y lo digo lo más rápidamente que pueda. En primer lugar, las instituciones deben apoyar al máximo. Ojo, acordémonos de que hubo durante un tiempo una reivindicación porque el 2% del presupuesto, estamos hablando que el 98% restante para otras cosas muy necesarias, que el 2% se destinara a cultura. No se ha conseguido. Eso te da ya un primer dato. Las instituciones deben apoyar más, pero aquí hay otro dato para mí muy importante, y es que las instituciones deben apoyar más, pero no deben tutelar, al menos no casi al completo, ese apoyo, que es un empeño que yo veo, una especie de obsesión de controlarlo desde las propias instituciones. No, eso no funciona así. Esos apoyos hay que entregárselos a artistas, hay que entregárselos a galeristas, hay que entregárselo a comisarios de arte, a instituciones culturales autónomas independientes. Incluso, aunque ese artista o esa exposición o ese comisario te plantea una exposición en la que a lo mejor te pone de vuelta y media. Pero esa es la creatividad. Si te empeñas en controlar y en tutelar, con mucho dinero no vas a resolver. Independencia, ¿no? Independencia para que el arte pueda desarrollarse en es que se realidad. tiene que entregar a los activos, y los activos son los artistas, los críticos, los comisarios, los galeristas, las instituciones independientes. Esos son los activos. Qué bueno. Y ahí ya controlando que no lo despilfarren, por supuesto, pero no tú controlando todo lo que se hace, para que todo pase por papá gobierno y ven aquí, para acá, y ayúdame, échame una mano. Qué bueno, Celso. Bueno, pues nos quedamos con esas dos cosas, con las dos cosas que Celso nos propone, un mensaje para las instituciones artísticas en Canarias y, como yo lo he dicho también anteriormente, en este evento, bueno, primero las dos ideas de Celso: apoyo institucional, independencia. Sin control total. Exacto, independencia y libertad para que el sistema del arte se pueda desarrollar por sí mismo, en madurez. Y yo, por mi parte, darle las gracias a Celso por estar aquí conmigo hoy. Ha sido un placer enorme poder hablar de estas cosas. Ojalá, Celso, te lo digo ya, es una invitación que te hago para el próximo año. Por supuesto, cuenten que consigamos los fondos necesarios para invitar a más personas, para hacer algo en un espacio físico, no solo la exposición, sino una serie de conferencias que nos permita seguir avanzando en el mundo del criptoarte, del arte, el arte contemporáneo, del arte en Canarias, y que podamos conseguir pues eso que hemos estado hablando. Celso. Ojalá, mucho ánimo y adelante. Muchas gracias. Bueno, pues nada, cortamos aquí la grabación y les esperamos en un ratito con la próxima charla. Muchas gracias. Vamos a parar aquí.